Vamos a ver en este vídeo lo que es el factor de potencia. Bien, tenemos una onda senoidal que aplicamos a un circuito y esa onda se la vamos a aplicar de la misma manera, exactamente igual a los tres componentes: una resistencia, una bobina y un condensador. Esta onda senoidal, representada aquí por la fórmula de los valores instantáneos, esa onda está representada aquí mediante su vector. Como vemos aquí, no se ha representado justamente la onda en el instante en el que está pasando desde negativo a positivo, es decir, en el instante de cero, que se hubiera representado en el eje horizontal, sino que ha transcurrido ya un ángulo o un tiempo y vamos a tomar todo lo que pasa justamente en ese instante. Es decir, todas las magnitudes que estén relacionadas con este voltaje también estarán referidas a este instante. Bien, como consecuencia de este voltaje aparecerán en los diferentes componentes una intensidad. Dependiendo si es una bobina resistencia condensador, tendremos un desfase. Si es una resistencia, este desfase phi vale 0. Si es una bobina, este phi valdrá 90 grados. Si es un condensador, también valdrá 90 grados. Pero la posición relativa de los dos será diferente. Vamos a verlo. En el caso de la resistencia, tenemos que el desfase que va a provocar la resistencia entre el voltaje y la intensidad que la atraviesa es nulo. Por lo tanto, los dos vectores van a estar en la misma dirección y sentido, representando que no hay ningún ángulo entre ellos, no hay desfase entre el voltaje y la corriente. Si se trata de una bobina, sabemos que la bobina retrasa 90 grados la corriente respecto al voltaje que tiene en sus extremos. Por lo tanto, aquí tendríamos omega t menos phi, menos esos 90 grados. Y si se trata de un condensador, sabemos que el condensador adelanta 90 grados la intensidad que lo atraviesa, entre comillas lo de atraviesa, con respecto al voltaje que tiene en sus extremos. Por lo tanto, en esta fórmula la intensidad, este ángulo de desfase, phi, iría con más 90 grados. Bien, entonces definimos el factor de potencia como el coseno de phi, es decir, como el coseno del desfase que se produce entre el voltaje y la corriente. Nosotros vamos a utilizar esta igualdad. Hay discusiones de que si es igual, no es igual. Bueno, para nosotros, para lo que queremos tratar, para el análisis de los circuitos RLC, esta fórmula es la que emplearemos siempre. Bien, cuando tenemos un circuito con un factor de potencia igual a 1, decimos que es un circuito resistivo. Démonos cuenta que el factor de potencia puede variar entre 0 y 1, dado que phi puede variar entre 0 y 90 grados. Cuando phi valga 0, el factor de potencia es 1. Cuando phi valga 90 grados, el factor de potencia es 0. Entonces, repito, si un circuito tiene un factor de potencia igual a 1, decimos que es un circuito resistivo. Nos está diciendo que ese circuito no desfasa el voltaje y la corriente. Si nos dice que un circuito tiene un factor de potencia igual a 0, sabemos que ese circuito desfasa la intensidad 90 grados respecto al voltaje, pero no sabemos cuál es la posición relativa de esa corriente. No sabemos si esa intensidad está adelantada respecto al voltaje o esa intensidad está retrasada respecto al voltaje. Por lo tanto, tendremos que indicar, cuando digamos factor de potencia igual a 0, si es inductivo o si es capacitivo. Lógicamente entendemos que con el factor de potencia igual a 0
ya sea inductivo o capacitivo, nos referimos a un circuito o capacitivo puro o inductivo puro, es decir, basado en condensador o basado en bobina. Bien, vamos a ver el caso en el cual aplicamos este mismo voltaje, pero a un circuito que tiene tres componentes, no tres componentes, están en ese circuito los tres componentes representados. Puede que haya varias resistencias, varias bobinas y varios condensadores, pero todos los efectos de las bobinas los podemos agrupar, los efectos de los condensadores los podemos agrupar y los efectos de la resistencia los podemos agrupar, de tal manera que la resultante es que ese circuito tenemos un voltaje aplicado y la corriente en ese circuito va retrasada respecto a ese voltaje. Bueno, tenemos aquí que estamos hablando de un circuito inductivo, dado que la intensidad va retrasada, pero no va retrasada a 90 grados, es decir, no es un inductivo puro. Por lo tanto, el factor de potencia no va a ser cero. Vamos a tener una intensidad retrasada con respecto al voltaje y por lo tanto vamos a tener un factor de potencia entre 0 y 1. Y en este caso diremos que el factor de potencia es tanto inductivo. Si tenemos el caso en el que la intensidad en ese circuito adelanta respecto al voltaje aplicado, pues estamos hablando de un circuito capacitivo. Eso no quiere decir que la intensidad va a adelantar 90 grados. Estaríamos entonces ante un factor de potencia igual a 0. Si ese factor de potencia es diferente de 0, hablamos de un circuito capacitivo, indicando que no es puro, simplemente que la intensidad está adelantando al voltaje. Y si tenemos un circuito que es resistivo, pues lógicamente no existe ningún desfase y en ese caso el factor de potencia es igual a 1. Bien, el factor de potencia nos va a indicar qué grado de desfase va a haber entre la V y la I, aparte de que va a influir luego en las potencias, como veremos más adelante. Entonces, siempre que diga un factor de potencia determinado, siempre que indique un factor de potencia determinado, debo indicar si ese factor de potencia es inductivo o es capacitivo. También, si me dice un factor de potencia de 0,707, bueno, bien, eso me está diciendo que tiene tanta influencia el aspecto resistivo como el aspecto reactivo, pero de ahí no puedo deducir si es capacitivo o inductivo, simplemente sé que la oposición que presenta la resistencia en módulo es exactamente igual que la que representa o un condensador o una bobina, pero si no indico si es inductivo o capacitivo no puedo deducirlo. Entonces vemos que cuanto más se acerque el factor de potencia a 0, más resistivo es el circuito, menos desfase se va a provocar entre el voltaje y la corriente. Y cuanto más se acerque a 0 ese factor de potencia, pues quiere decir que más reactivo será el circuito. Es decir, más desfase habrá entre la V y la I. Más influencia tendrán bobinas o condensadores. Vamos a representar la potencia por sus valores instantáneos. Luego, cuando estemos analizando circuitos, nunca utilizaremos los valores instantáneos para los análisis. Utilizaremos ya unos valores eficaces o unos valores máximos. Ya lo veremos ahora. Bien, si multiplicamos el voltaje por la intensidad, obtenemos la potencia. Un voltaje determinado y una intensidad con un ángulo de desfase, que no es ni 0 ni 90, es decir, estamos ante un circuito más genérico, en el cual los tres elementos están implicados, la R, la L y la C. Bien, tenemos aquí dos términos de la potencia instantánea,
que uno de ellos es la potencia activa y el otro término es una potencia fluctuante. Como vemos, la potencia activa es un término fijo. En el momento que tenemos un circuito, hay un desfase entre la V y la I, por lo tanto, phi, que se representa ese desfase, es fijo. Coseno de phi es fijo, por lo tanto, este término va a ser fijo. Y es lo que llamamos la potencia activa, la potencia útil. Es la potencia que se va a convertir en un trabajo. Y tenemos una potencia fluctuante. Como vimos en los vídeos del comportamiento de cada uno de los componentes, si no tenemos desfase, es decir, si phi es 0, tenemos que este valor se convierte en V0 por I0 dividido 2. Bueno, V0 por I0, es decir, el valor máximo del voltaje por el valor máximo de la corriente dividido de 2, es exactamente igual que decir V eficaz del voltaje por la intensidad eficaz de la corriente, claro, por el valor eficaz de la corriente. Entonces esto sería V eficaz por I eficaz. Si no hay desfase, coseno de 0,1. Tendríamos esta potencia activa. Y en este término tendríamos V por I por el coseno de 2 omega t. Eso era en cuanto a la resistencia, es decir, teníamos una potencia activa, una potencia que era la potencia media y una potencia fluctuante sobre ese valor medio. Si tratábamos con una bobina, la bobina desfasa 90 grados el voltaje y la intensidad, por lo tanto coseno de 90 sería 0. La potencia activa desaparece, es decir, la potencia útil va a desaparecer. Una bobina no aporta ninguna ni consume ninguna potencia útil, o hace las dos cosas. Lo que tenemos va a ser una potencia fluctuante, es decir, este valor se va a convertir en V por I por el seno de 2 omega t. Entonces vamos a tener simplemente sobre el eje 0 una potencia que va a fluctuar. Vamos a tener semiciclos positivos en los cuales hay una absorción de potencia y semiciclos negativos en los cuales va a haber una cesión de potencia. Por lo tanto, la potencia neta va a ser nula. Lo mismo pasaba con el condensador. El condensador también desfasa 90 grados. Por lo tanto, coseno de 90, 0, la potencia activa desaparece. Tenemos otra potencia, una potencia fluctuante. Y también va a estar esa potencia fluctuante sobre el eje 0. Es decir, vamos a tener semiciclos positivos y semiciclos negativos. Lo mismo que la bobina, semiciclos positivos absorbe potencia y la devuelve en los semiciclos negativos. Eso no quiere decir que no haya una energía implicada, porque esto implica corrientes, implica voltajes, por lo tanto hay implicada una energía ahí. Y lo mismo que antes, pues en el condensador tendríamos que este término sería más V por I por el seno de 2 omega t. Bien, vamos a ver cómo sería esa potencia si la dibujamos en términos de valores instantáneos. Tenemos un voltaje, tenemos una corriente. Como vemos en este ejemplo, la corriente va retrasada respecto al voltaje. Si tomamos este punto de aquí, cuando el voltaje está en 0 hacia positivo, vemos que la corriente va a tardar o va a retrasarse un ángulo, que es esto que tengo aquí determinado, hasta que también empieza a ir pasando por 0 hacia positivo. Bueno, pues tiene un retraso. En este caso, esta gráfica se refiere a un circuito inductivo. La potencia instantánea sería esa que tenemos ahí. Como vemos, cada vez que el voltaje o la intensidad valen 0, lógicamente la potencia va a valer 0. Entonces tenemos una potencia media
que es la V por I por coseno de phi. Démonos cuenta que si phi fuera 0, es decir, una resistencia, esto y esto estaría unido, es decir, esta intensidad y este voltaje estarían unidos, estarían en fase, con lo cual los valores mínimos que tengo aquí de esta onda de potencia estarían tocando, serían tangentes al eje horizontal, sería toda la onda estaría sobre el eje positivo, es decir, esta onda se invertiría en una potencia útil, esta sería una potencia útil, toda ella. Sin embargo, vemos que el hecho de que haya aparecido elementos reactivos hace que parte de esa potencia se devuelva a la red, que es cuando cambia de sentido. La mayor parte, lógicamente, se está transformando en un trabajo útil, dado por esta expresión que tengo aquí de V por I por el coseno de phi. Bien, cuando el circuito es inductivo, es decir, parte resistiva y parte inductiva, voy a tener implicadas las dos potencias. Voy a tener un valor medio de V por I por coseno de phi que va a representar justamente la potencia que va a disipar la resistencia o los elementos resistivos que haya en el circuito. Y sobre esa potencia tendremos esta potencia fluctuante debido a las bobinas. Bueno, esa potencia fluctuante lo vamos a englobar luego en el término de potencia reactiva. Reactiva porque corresponde a la bobina, es debido a que existe una bobina. Y entonces tomaremos como potencia reactiva el valor eficaz por la intensidad eficaz por el seno de phi, como veremos más adelante. Démonos cuenta que aquí la V y la I representan los valores máximos de esta potencia fluctuante. Lo mismo va a pasar con el condensador. Cuando tengamos un circuito con resistencias y condensadores, y veremos que el efecto que va a tener esos condensadores va a ser esta parte de aquí, esta potencia fluctuante. También hay que indicar que esto no quiere decir que solamente en el circuito haya resistencias y bobinas, igual que esto tampoco quiere decir que en el circuito haya resistencias y condensadores. En el circuito puede estar los tres componentes distribuidos de la forma que corresponda, serie, paralelo, mixto, y entre ellos como se quiera. Pero el efecto final va a ser que va a haber un adelanto del voltaje respecto a la intensidad. Una vez que se han hecho todas las operaciones oportunas con todos esos componentes, va a haber un adelanto del voltaje respecto a la intensidad. Por lo tanto, el circuito se va a comportar de forma inductiva. Y lo mismo con este circuito que es capacitivo. No quiere decir que solamente va a haber resistencias y condensadores. Puede haber los tres componentes, pero el efecto final es que la intensidad va a adelantar al voltaje aplicado a ese circuito. Por lo tanto, ese circuito va a tener un comportamiento capacitivo.